Bueno, continuamos. Yo pensaba que había una pausa, pero creo que he visto mal el programa. Disculpa. Bueno, igual se viene un panel muy interesante, así que yo creo que vamos a dejar de lado la lluvia y el frío. Nuestro siguiente panel girará en torno a la desinformación y cómo la desinformación también actúa como un gatillo o un exacerbador de la polarización que vivimos actualmente, ¿no? Cada vez más marcada. Para este panel tenemos cuatro invitadas. Voy a comenzar presentando a María Silvia Trigo. Es periodista con formación en investigación y fact-checking. Es colaboradora del New York Times en Bolivia, columnista y docente. También fue editora digital del Deber y editora en jefe de Bolivia Verifica. María Silvia, por favor, pasa. Un aplauso por favor a María Silvia. Y también voy a invitar a Raquel Otalora Pérez. Es especialista en comunicación estratégica con énfasis en la formación, dirección, coordinación e implementación de estrategias de comunicación e información pública, periodista, editora con más de 10 años de experiencia en el área de periodismo político y de investigación. Raquel, buenos días, muchas gracias. Voy a invitar también a Eliana Quiroz. Es activista e investigadora de derechos digitales. Es directora de investigación de la Fundación Internet Bolivia, Fellow 2021 del Global Network Initiative e investigadora visitante del Hub de Desinformación Digital del Centro Leibniz de Investigación de Medios en Hamburgo, Alemania. Está investigando sobre el proceso de digitalización en Bolivia. Es coordinador de un proyecto muy lindo que es el Laboratorio de Tecnologías Sociales. Creo que todavía no está conectado, pero ya nos acompañará en un ratito más. Ahora sí vamos a comenzar con la charla, que está muy conectada igual con lo que estábamos hablando en el panel anterior. Creo que el orden de las mesas y de los paneles ha sido muy bien armado, muy bien estructurado. Está muy interesante partir la mañana hablando sobre brechas digitales. Después hablamos un poquito de tecnologías de odio y violencias digitales, y ahora un tema que es sucedáneo, ¿no? Que está prácticamente interconectado, que es el de la desinformación. Hay que hablar también de la desinformación respecto al ejercicio democrático y la convivencia democrática, ¿no? La desinformación y la polarización están socavando esta convivencia, están debilitando nuestras democracias. No es ya una especie de proyección, es algo que está sucediendo en estos momentos y es una preocupación urgente para todas en Bolivia y para todo el mundo también. Bueno, voy a partir con las preguntitas. Y bueno, o sea, en este momento justo en el que estamos hablando, en que la desinformación está como que es un fenómeno casi naturalizado, ¿no? Creo que hace unos 5 o 6 años hablábamos de desinformación y nos alarmaba muchísimo, y con el tiempo, pese a que han surgido iniciativas como Bolivia Verifica, Chequea Bolivia, en la región también han surgido un montón de verificadoras, pareciera, a mí me da la impresión que hemos ido naturalizando la desinformación. Entonces, ¿cómo recuperamos la atención de la gente, de la población en general sobre este tema? ¿Cómo hacemos para que la población se dé cuenta de que la desinformación es un peligro muy grave para la democracia y para nuestro ejercicio ciudadano, ¿no? No sé si te gustaría comenzar, Eliana. Gracias. ¿Hola? Sí. Ok, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por estar todos acá presentes. A ver, yo creo que de alguna manera sí hemos naturalizado un poquito. Entendemos que como parte de la experiencia de estar en internet vamos a ser violentados y vamos a leer noticias extrañas, y creemos además que no nos afecta a nosotros, ¿no? Siempre es como, es un problema de los otros, no es un problema mío, yo sé, ¿no? Yo estoy bien informado, bien informada, y es un problema que le afecta a otros. Creo que en ese sentido lo hemos naturalizado, pero en otro sentido creo que no entendemos la dimensión de todo el problema. Y creo que el problema no es simplemente que mis amigos y yo viralizamos un contenido que no está totalmente verificado, sino que hay empresas que están pagadas para hacerlo. Creo que eso es lo más grave, y no, a veces hablábamos con María Silvia, ¿no? Un poquito a veces tendemos a pensar en desinformación o en fake news o noticias falsas
como algo muy abstracto y que sucede fuera del país, Trump, no sé qué, o dentro, pero en una escala muy pequeña, que es mi tía, se dice siempre eso, ¿no? Mi tía va viralizando en WhatsApp. Y hay más problemas que ese. O sea, si es que vemos, por ejemplo, hemos tenido un caso de CLS Strategies, una empresa que ha sido contratada en Washington, Facebook lo ha dicho, han borrado cuentas y que esta empresa había creado para, se supone, difundir información pagada por el gobierno de transición, pero podía haber sido cualquier otro gobierno, y pues las noticias que se difundían no necesariamente eran noticias hechas por periódicos o que habían pasado por un proceso periodístico serio. Entonces tenemos allí una evidencia de que esto ha sucedido. Hay un artículo también luego que escriben unos compañeros en Tarija sobre la gobernación de Tarija, que muestra también que hay acciones pagadas, hay operaciones de desinformación, donde trolls, donde granjas de bots, de trolls de afuera, de aquí, están tratando de generar tendencias que no son ciertas. Entonces, esto no lo vemos del todo. Creemos que es un problema muy chico que no me afecta a mí, sino a la gente que está menos informada que yo. Y creo que ahí es muy grave lo que tú dices, de acuerdísimo, mija, que entonces vemos que el problema es relativamente pequeño, no vemos que hay gente que está obteniendo información imprecisa y de manera que la participación que pueda tener en la vida pública, en la vida democrática, en la deliberación, se ve afectada porque o se anula o se comienza a debatir cosas con una información de muy bajo nivel, ¿no? Entonces, ahí en realidad lo que estamos haciendo es denigrar nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas. Gracias, Eliana. Raquel, desde tu experiencia o desde tu especialidad, en realidad, ¿cómo acercamos este problema a la población? Justo con esto que mencionaba Eliana, ¿no? Que no se trata de un problema particular, no se trata de un problema micro, sino hay ya una organización estratégica, hay planificación, la desinformación funciona de una manera coordinada, ¿no? ¿Cómo acercamos este funcionamiento a la gente? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir con ustedes algunas experiencias, también desde adentro, ¿no? Porque yo venía siguiendo varios procesos electorales, desde el Tribunal Supremo Electoral. Claro, es otra la mirada que se tiene internamente. Entonces esperaré, digamos, darles algunas ideas de cómo se vive desde adentro. Pero respecto a tu pregunta, hay algo que es importantísimo al ver el tema de la desinformación. El derecho a la información que tenemos como ciudadanos. En un proceso electoral es fundamental que la gente vaya a votar informada. ¿Y qué genera la desinformación? La desinformación genera justamente eso, que no vayamos, que no podamos en muchos casos ejercer nuestro derecho a votar de manera informada, a conocer las verdaderas propuestas. Y esta desinformación que bien decía Eliana, que puede generarse en muchos casos de manera articulada y muy grande, pero que también, por lo que hemos visto, lo generan de manera, si quieres, con menos tecnología desde las propias candidaturas en algunos casos, ¿no? Pues lo que va a afectar fundamentalmente es a la gente, porque usted va a creer, o sea, usted va a escuchar una propuesta y después viene alguien y le dice no es lo que está diciendo, puede ser con una mentira o simplemente con algo que lo vuelven viral respecto a un candidato que usted después cambia la idea, ¿no? De quién era. Un caso bastante anecdótico, por ejemplo, fue que a un candidato, el candidato Mesa, ¿no? En algún momento hicieron correr una versión respecto a que el señor tenía demencia, ¿no? Y mucha gente lo creyó, ¿no? Y bueno, más allá que pueda tener o no, el problema es, o sea, ¿a qué vas a ir a votar? ¿No? O sea, ¿sobre qué vas a votar? ¿Con qué información vas a votar? Y claro, esto definitivamente en primera instancia afecta al derecho ciudadano. Algo que es fundamental y que luego esto te va a conllevar algo mucho más grande, que también ya le afecta a la sociedad, pero además, si vemos cómo entendemos la democracia, es a la democracia. Porque
si vemos los datos de las verificadoras en Bolivia, y pasas en todas partes del mundo, ha pasado recientemente en Perú y demás, uno de los centrales focos de ataque con la desinformación son las entidades electorales, no es solo en Bolivia, y hay un ataque permanente a la entidad electoral. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que la gente no crea que la entidad electoral está desarrollando procesos electorales transparentes y que al final su voto no va a servir de nada. Y si la gente ya cree esto, al final, en definitiva, ¿cuál es la solución? Si la democracia, nosotros vamos a ir a votar en un proceso electoral democrático para tener un gobierno, para hacer un Estado, ¿no? Y si no creemos en eso, ¿qué viene? Entonces es muy grave. Y este es un debate que está no solo en Bolivia, sino en muchas partes del mundo, y es una de las líneas estratégicas en las que tenemos que trabajar, y por eso esta iniciativa es muy buena, porque el daño que puede causar la desinformación, no solo a nuestra vida como ciudadanos, a nuestros derechos, sino a un tema que es fundamental, a esta forma de vida que es la democracia. Gracias, Raquel. Sí, como dices, son en realidad todos estos temas, debates urgentes que por ahí nos están sobrepasando, sobre los cuales nos estamos demorando en tocarlos de una manera mucho más amplia. María Silvia, tú desde tu experiencia en una verificadora, quizás en el proyecto de verificación más importante que hay en el país, ¿cuáles son las dificultades que has identificado justamente para acercar el concepto de desinformación a la población, el concepto de campañas de desinformación y su influencia también, como decía Raquel, en el ejercicio democrático, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá y por invitarme a participar. Quisiera precisar solamente que yo no soy parte de Bolivia Verifica, he trabajado hasta mayo, he estado durante un año ahí, pero sí he continuado estudiando el fenómeno de la desinformación. Me parece muy destacable que hayan intentado abordar ahora el tema de la desinformación vinculada a la polarización, porque se ha hablado mucho de desinformación por un lado, pero nunca se lo ha vinculado con la polarización política y social que atraviesa el país, y creo que debemos prender las alertas ahora que quizás estamos a tiempo, ¿no? Y cuando mencionaba sobre cómo acercarnos a las audiencias y hacerles entender la problemática de la desinformación, pienso que si algo bueno nos ha dejado la pandemia es que la gente ha tomado conciencia del problema y el peligro que representa la desinformación para la salud pública, por ejemplo, ¿no? Quizás era un término, desinformación, del cual no se hablaba mucho antes de forma cotidiana, y ahora sí ha sido parte de todos nosotros, ¿no? Nos han llegado a todos videos falsos, información falsa, y está comprometiendo la salud de la colectividad. Creo que para llevarlo al ámbito político hay que buscar alguna forma de que la desinformación logremos que la gente sienta cómo realmente le afecta en lo político y en el ejercicio de sus derechos civiles y ciudadanos. Creo que la única forma de hacer que la gente tome conciencia de esto, más allá de las herramientas que pueda conocer o cómo verificar una noticia, es realmente que le atraviese el cuerpo, que sepa cuáles son los riesgos que están enfrentando con este fenómeno, y hablar mucho, ¿no? Porque todos los cambios culturales empiezan en las palabras. Entonces, escenarios como este me parece que son muy apropiados y que deberían ampliarse bastante. Y no descartaría también trabajar en el ámbito educativo. Todos los que estamos acá posiblemente nos hemos criado en un ecosistema informativo muy diferente al actual. Ahora los jóvenes tienen acceso a internet y a las noticias a los 10 años en un celular o 12 y reciben una cantidad de información brutalmente mayor a la que recibíamos nosotros por diferentes canales, no solamente por medios de comunicación, por redes sociales, por memes. Entonces su forma de entendimiento de la realidad, su forma de consumir información, de hacer un análisis crítico de lo que están recibiendo es muy diferente a nuestras prácticas, ¿no? Nosotros hemos estudiado mucho seguramente pensamiento crítico en las escuelas y debemos desarrollar nuevas estrategias para las nuevas generaciones porque esto es un problema, tenemos que convivir con la desinformación como con el virus, esto no va a pasar, ¿no? Y cuando mencionaba lo de las limitaciones,
¿Me dices cómo era lo que me consultaba, las limitaciones para abordar la desinformación? Sí, para comunicar más que nada, ¿no? O sea, desde el periodismo, ¿cómo comunicas la desinformación? ¿Cómo haces que la gente entienda los peligros y riesgos de la desinformación? No, creo que va por ahí, ¿no? Por hacer que la gente sienta realmente cuáles son los peligros. Pero me gustaría también precisar ahí que el tema de la desinformación no es algo que le compete solamente al periodismo, sino a los sistemas democráticos en general, y tiene una multiplicidad de actores. De hecho, el término de utilizar noticias falsas nos hace ver solamente una pequeña parte del fenómeno, que es enorme, y que termina quitándole credibilidad y confianza a los medios, y eso es un problema muy grande también, porque alguna referencia tenemos que tener como ciudadanos también. Entonces hay que recuperar la credibilidad de los medios, pese a que no son el único actor en este ecosistema de la desinformación. Gracias, María Silvia. Sí, estas especies de campañas de desinformación que mencionas contra los medios, contra las y los periodistas, y como Raquel mencionaba, también contra los entes electorales, es muy complicado, ¿no? O sea, parece ofrecer un panorama bastante desolador. Y en ese sentido me gustaría volver un poquito a Liana, quizás, para consultarle las barreras que hay para comunicar desde la sociedad civil, quizás desde proyectos como Fundación Internet Bolivia, los posibles riesgos que existen respecto a la desinformación y la polarización, considerando, pero por ejemplo, las cosas que mencionaba María Silvia, ¿no? Las diferencias de edades, las diferentes capacidades que hay a nivel digital, en el uso, en el consumo de contenidos informativos. ¿Cómo lo ven ustedes desde su experiencia en Internet Bolivia? A ver, creo que estoy de acuerdo en que nosotros somos parte del problema, como relata María Silvia, pero creo que a veces perdemos otra vez de vista el rol que puede la tecnología estar tomando en esto, ¿no? Voy a tratar un poco de contar cómo es el tema. Yo recibo, digamos, un mensaje, y ese mensaje ha tenido un proceso mediado por computadoras. Primero, identifican nuestros datos, saben más o menos qué pensamos, qué sentimos, qué nos da miedo, sobre todo, y no solo de mí, sino de mucha gente, y hacen una microsegmentación, es decir, ubican personas que tienen los mismos miedos, necesidades, etcétera, que yo. Entonces podemos ser 40, 50, 100, 200 grupos, microgrupos en una sociedad. Eso es un poco difícil hacerlo a mano, lo tienes que hacer con bases de datos enormes, lo que se llama Big Data, y tienes que procesarlo con unos softwares que ya no son los softwares comunes, sino es un Excel, es una cosa más compleja que tiene más capacidad de procesamiento de esos datos. Una vez que tienes estos microperfiles, identificas cuáles son las cosas, sobre todo, que asustan, porque estamos hablando de desinformación, no de campañas sanas, y entonces comienzas a trabajar eso que asusta. Entonces, por ejemplo, me puede asustar, eso ha pasado en la campaña de Trump, pero perfectamente se puede aplicar acá. Si yo soy una persona mayor que vive en un barrio que está muy cerca a un barrio negro de migrantes, y que creo que es, yo creo, sea o no sea verdad, yo creo que es violento, y entonces le pones un video donde una persona de raza negra está haciendo algo ilícito que va en contra de la seguridad y la integridad física de personas menores de edad. Entonces, yo voy a tender a creerlo, porque creo que eso es verdad, porque me está llegando un mensaje muy elaborado para mí, y eso lo hacen las computadoras, y que además se testea. Es decir, se lanza ese mensaje y se ve cómo se responde. ¿Quién hace eso? Las computadoras. Testean muchos mensajes. De hecho, pueden testear 2000 mensajes al día. Eso no lo puede hacer ningún equipo humano. Entonces, ¿saben qué es lo que más me asusta? Mejor resultado da, y comienzan a difundir esa información. No solo por medios masivos, sino por medios tan cercanos como WhatsApp, porque creemos que WhatsApp es un lugar donde me comunico con mi familia y mis amigos de colegio. Es un lugar muy íntimo, no es un lugar mediático. Y llega por Facebook, por Twitter, por todo lado, los amigos dicen esto, y entonces comienzo a dudar y a temer y a creer que algunas cosas, algunos datos que se dan, tan manufacturados por computadoras, son verdad. Entonces digo yo, ¿qué capacidad tenemos los seres humanos para contrarrestar esto que viene tan trabajado por computadoras? No digo que no haya capacidad, finalmente los seres humanos tenemos algo que las computadoras no tienen, que es un libre albedrío, ¿sí?
creo que sí se puede hacer, pero ahí yo creo que la solución no va tanto por educación, que sí hay que hacer alfabetización digital, sino que hay que comenzar a mirar seriamente las tecnologías que están por detrás. Y ahí estoy hablando de algoritmos, estoy hablando también de modelos de negocios de las empresas. Las empresas ganan a partir de que nosotros estemos en sus plataformas y interactuemos mucho. Interactuamos no tanto en las buenas cosas, sino en las malas cosas. Si alguien que es pro algo, pro veganismo, ve un post de promoción de asesinatos, digamos, de animales, va a estar más posible de decir algo al respecto que si encuentra algo que es positivo, bonito y es una flor hermosa con el fondo del sol. Entonces, nos motivan a tener interacciones negativas, pesadas, polarizantes, porque de esa manera tienen muchos usuarios y usuarias activas en su plataforma, y la bolsa, o sea, la bolsa de dinero, ¿no?, donde cotizan, pues los cotizan más caro. Hay modelos de negocio, hay algoritmos, hay cosas más grandes, ¿no? Entonces, creo que un poco esa es la reflexión que quisiéramos introducir como fundación también. No es culpabilizar a las empresas, no es culpabilizar a los algoritmos, pero entender que también son unos actores, y normalmente son los actores más poderosos. Los gobiernos hacen poco y pueden hacer poco, porque todavía no entienden, y además porque no solamente no entienden del todo el fenómeno, y nosotros tampoco como ciudadanos y ciudadanas, sino porque todos esos modelos no son tan transparentes. O sea, lo que se les está exigiendo a las empresas todo el tiempo es que sean transparentes, y dan la transparencia de a poquito, de a migajas. Entonces, si no tenemos muy bien claro qué es todo lo que está sucediendo, ni los estados, ni los otros actores que no son empresas, entonces realmente sí se puede hacer algo, pero se puede hacer poco. Entonces, queremos en realidad que podamos entender los diferentes layers, ¿no?, los diferentes aspectos de la problemática, para comenzar a entender cuáles pueden ser las soluciones, que además son soluciones complejas, no son soluciones que se puedan dar solo a nivel nacional, sino que tienen un contexto internacional muy pesado. Gracias, Eliana. Y justo ahí das pie un poquito a la mesa que el último panel que vamos a tener en la tarde, que es sobre nuestros datos personales, la protección de nuestros datos personales, si hay normativa, no hay normativa, qué normativa necesitamos. Así que igual las invito y los invito a acompañarnos en la tarde. Otro tema igual que saca a colación Eliana tiene que ver con esta brecha algorítmica que mencionaban en la primera mesa Alberto, si no me equivoco, y también lo complejo de ese panorama respecto a una brecha algorítmica, ¿no? ¿Cómo están funcionando estos algoritmos? ¿Qué tipo de sesgos se están generando? ¿Cómo se transforman, cómo se trastocan estos sesgos? Creo que da para hablarlo mucho más y con personas especializadas como las que hemos tenido hoy día. Raquel, me gustaría un poquito que nos cuentes qué estrategias o qué retos están teniendo desde el OEF sobre cómo hacerle frente a estas tecnologías de desinformación, estas campañas de desinformación que, como bien decías, están socavando la credibilidad de una institución fundamental para la democracia en nuestro país. Gracias. Bueno, es evidente que con la desinformación es un trabajo que tenemos que hacerlo, o sea, que se lo tiene que encarar como órgano electoral. Que yo estoy de acuerdo que no es un trabajo solo que le corresponde a una entidad, sino estamos todos en esto, desde medios de comunicación, porque bien decía María Silvia, ¿no? O sea, la desinformación también socava la credibilidad de los medios de comunicación. Y miren, la verdad es que nosotros hemos ido analizando, porque este es un fenómeno todos los procesos electorales. Entonces hay muchas ideas, desde regular, que yo creo y que también se ha constatado no solo por la experiencia del gobierno, por muchos otros países, la regulación no puede ir a limitar el derecho a la información, ¿no? Ni a la libertad de expresión. Entonces, nos movemos siempre en este marco. La idea no es quitar derechos ni restringir la libertad de expresión. O sea, por ese lado no vamos. Pero sí tenemos que ir por abrir algunas cosas
ya lo hemos venido haciendo y yo creo que todavía falta trabajar y hay que trabajar desde ahora para prepararnos al comienzo de los procesos electorales. Por ejemplo, uno de ellos, que ha sido una experiencia interesante en Bolivia, pero que no ha tenido, creo yo, la suficiente acogida de las organizaciones políticas que generalmente ahí en temas electorales donde pueden hacer la desinformación, es por ejemplo la campaña electoral segura, que tiene que ver también con códigos de comportamiento de los candidatos, de las candidatas, para no generar estas campañas. ¿No? Es muy importante que haya el respeto en el debate electoral, por ejemplo, que haya, y también abrir muchos espacios. Lamentablemente el debate electoral ha estado bastante restringido en nuestro país y es importante que se abran estos espacios, que tienen que hacerlo todos los sectores, puede hacerlo este espacio, tienen que hacer los medios de comunicación, porque mientras la mejor manera de luchar contra la desinformación es la información. Ya desde el Estado, desde las entidades estatales, se tiene que dar información, porque eso es también un aprendizaje. Mientras menos información das, se genera mayor probabilidad a la desinformación, porque hablando de desinformación, no solamente tiene que ver con noticias falsas, también hay noticias engañosas, o también otro tema que hay que analizar y que podemos ver, por ejemplo, con el caso de la pandemia. Se ha dado tanta información, pero tanta información, que ya el ciudadano no sabía qué era verdad y qué era falso. Es lo que llaman la infodemia, ¿no? Entonces, ¿qué haces en esos casos? ¿Cómo hace el ciudadano para ver cuál realmente es verdad, ¿no? Si viene un experto y te dice una cosa y viene otro y te dice otra, y eso que tú eres un ciudadano, si nos ponemos un ciudadana consciente y buscas mucha información, pero tienes tanta, ¿no? Que también en eso hay que trabajar. Entonces hay que, desde el Estado, yo creo que es fundamental dar información sobre los temas que así se requieren, ser muy precisos en ellos, generar estos códigos de ética en procesos electorales, que también es importante las verificadoras. En todos los países las buenas prácticas que se recogen durante elecciones, creo que también para otros temas, es el trabajo que hacen las verificadoras. Si revisamos Argentina, Perú, la última elección en Perú, México, y todos, pues si los medios trabajan de manera conjunta, pueden desmentir rápidamente porque son los que manejan toda la discusión, si se quiere, pues ayudan muchísimo. Entonces, este es un proceso que tiene que ser trabajado desde diversos ámbitos. Yo estoy convencida que solo la entidad electoral no puede hacerlo. O sea, tiene que trabajar, pero tenemos que estar comprometidos como Estado, como sociedad, para encontrar diversos espacios, ¿no? Para reflexionar, para luchar. Incluso hay que ver la parte de regulación, el tema de regulación en un proceso electoral, porque otro es cultura. Pero esa regulación, vuelvo a decir, no puede partir del hecho de suprimir derechos o limitar la libertad de expresión, ¿no? Gracias, Raquel. Sí, justo ahí me gustaría resaltar un poquito una de las frases que lanzabas, que estaba referida a mientras mayor cantidad de datos oficiales o certeros, verificables, comprobables tenga la población a disposición, es mucho más difícil manipular y desinformarla, ¿no? Creo que eso es importante, igual es parte de la agenda también digital que se tiene en Bolivia, tener mayor acceso a datos, mejor acceso a datos, así que me parece importante. María Silvia, Eliana hacía mención un poquito a esta parte de la tecnología, de las infraestructuras tecnológicas que hay respecto a la desinformación. Luego Raquel hacía un poquito mención al rol de los medios de comunicación, y ahí quería consultarte por un lado sobre esto que decía Raquel, sobre no sé si es una especie de moderación de contenidos o en realidad es como una elección de qué se publica y qué no. Creo que con las plataformas digitales, con las redes sociales, hay un impulso de los grandes medios, los que tienen mayor alcance, de publicar muchas veces cosas que no están verificadas del todo o que podrían llegar a ser malentendidas, ¿no? Eso por un lado, me gustaría que me comentes cómo lo ves.
y qué deberían hacer los medios, los periodistas, qué debemos hacer para frenar esta especie de infodemia. Y por el otro lado también me gustaría consultarte sobre el rol que cumplen los medios al momento de moderar quizás los comentarios o los contenidos que publican sus usuarios, ya sea en sus páginas web o en las redes sociales, difundiendo desinformación, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Lo eliminan? ¿Lo dejan? No sé cómo lo ves. Ya, hay varias cositas que he notado sobre las que quiero comentar. Me gustaría iniciar comentando el tema de la regulación que hablaba Raquel. Yo no soy partidaria en absoluto de que se tenga que regular la desinformación, y ese es un debate que me parece al que vamos a llegar en un cortísimo plazo en el país. De hecho, ya han habido algunos intentos de regular la desinformación durante la gestión de Yanine Áñez con 2 decretos que pretendían sancionar la desinformación en la pandemia. Creo que no se puede regular por varias razones. Primero, porque es un fenómeno que desconocemos todavía. Si bien la desinformación es un fenómeno muy antiguo porque siempre se ha utilizado la mentira como estrategia de poder, esta desinformación computarizada que mencionaba Eliana y tan mediada por lo tecnológico es un fenómeno nuevo del cual no hemos investigado lo suficiente, no se conocen las dinámicas ni los poderes que están detrás. Y legislar sobre algo que no conocemos es un peligro muy grande. Después, yo no sería partidaria de que sea un gobierno el que decida qué es verdad y qué es mentira, qué es desinformación y qué no es. ¿Cómo vamos a saber si una desinformación es creada a propósito con el objetivo de engañar, o cuando alguien ha compartido algo por ignorancia o por no saber que era una mentira? Creo que los límites no son claros. Y yo censura, en todo caso, ¿no? Creo que el Estado sí puede hacer cosas. Puede, por ejemplo, dar información veraz, dar datos, dar acceso a la información. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Tiene que trabajar en formación de audiencias, trabajar en los currículos educativos, trabajar el pensamiento crítico, el análisis informativo que recibe la gente. Y también lo que tiene el Estado que hacer en este tema sería trabajar más y mejor en el tema de la información pública a través de los medios de comunicación públicos, que son grandes difusores de desinformación, como lo son también los medios que se dicen independientes, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de leyes o de una intervención del Estado en el fenómeno de la desinformación, creo que tiene que ir por este lado y no por la regularización, por regular a través de leyes. Y Raquel decía algo muy interesante que me parece que nos puede hacer tomar conciencia de cómo estamos en este fenómeno. Ella decía que con la pandemia todos nos sentíamos desinformados y confundidos. Y yo creo que somos conscientes de esa confusión porque no hemos tomado partido por ningún bando. Digamos, nadie se está jugando la vida por defender la vacuna rusa y el otro la Pfizer, ¿no? Entonces, como no estamos jugando ahí ninguna emoción, podemos ser conscientes de la confusión en la que estamos. En lo político no pasa eso. No nos damos cuenta de que estamos confundidos y desinformados porque nuestras pasiones están en juego, porque estamos defendiendo un partido, porque estamos defendiendo una ideología, un candidato, y no somos permeables a otra información. Entonces es muy difícil ahí identificar, perdemos perspectiva, ¿no? Estamos defendiendo una idea y no estamos viendo la realidad, digamos, lo más claramente posible. Y cuando me consultaba sobre los medios, no, creo que el tema de los medios es muy grande. Si bien decía antes que no son el actor principal, sino que este es un problema en el que hay muchos actores, los medios sí juegan un papel importante. Y parte de la estrategia de la desinformación, yo pienso que es desacreditar a los medios de comunicación, que la gente ya no crea en ellos. ¿Para qué? Para que puedan creer en cualquier otra cosa, para que crean una página en Facebook, o para que crea en estos políticos que se disfrazan de periodistas y hacen programas de pseudoperiodismo. Entonces, parte de esta estrategia de desinformación que se mueve a niveles grandes, como mencionaba Eliana, pasa por desacreditar al periodismo. No es casualidad que sea Donald Trump que ha popularizado la frase fake news, ¿no? Noticias falsas, como para atacar directamente a los medios. Entonces, si bien no son el actor central, creo que los medios son algunas veces canales de desinformación por la prisa, por la falta de verificar datos,
por hacer periodismo de declaraciones. No se buscan los hechos, sino se toman opiniones. Se consulta muchas veces, por ejemplo, en el caso de los ítems, ¿no? Se consulta una fuente a la otra y dicen, va a dar su verdad. Y no hay su verdad, la verdad es una. Hay interpretaciones de la verdad, que son los hechos, pero los hechos son los hechos y son unos, ¿no? Entonces creo que los periódicos, los medios de comunicación deben hacer lo que se hacía antes, ¿no? Verificar los hechos, hacer menos periodismo de declaración y sobre todo no dejarse llevar por el apuro de publicar rápidamente, sin verificar, sin contrastar fuentes. Creo que eso es algo importante. Y respecto a lo último que me decías de los usuarios que comentan, no conozco cómo son las prácticas en todos los medios de comunicación. Yo he trabajado en un medio de comunicación grande de alcance nacional y ahí sí se moderaban algunos contenidos, no todos, pero sí cuando, por ejemplo, habían insultos o se mellaba la dignidad de alguien. En casos como ese sí se pedía a la persona encargada de redes sociales que elimine o que los filtre o que al menos nos alerte, ¿no? Cuando había discurso de odio, de discriminación. Pero la verdad es que es un fenómeno enorme y la desinformación también tiene muchísimo más dinero que los medios y que las organizaciones civiles que trabajan en esto. Entonces es realmente una batalla muy grande que hay que dar. Sí, es una batalla muy grande y como mencionaban, creo las tres, el panorama no parece ser muy alentador, ¿no? En realidad es bastante desolador y nos deja como creo que la mayoría una sensación así como que de temor frente a lo que podría suceder. Para no quedarnos con esa sensación, no sé si les gustaría ensayar cuáles son las posibles alianzas estratégicas o cómo deberían funcionar estas alianzas entre el Estado, entre las instituciones de la democracia como el OEP, la sociedad civil, el periodismo, los medios de comunicación. ¿Qué alianzas estratégicas ven posibles, viables, para enfrentar este panorama que de verdad suena aterrador, ¿no? No sé, Eliana, ¿cómo lo ves? Difícil. A ver, las soluciones se están yendo por regulación desde los estados, ¿no? Pero también desde las empresas. Las empresas están cambiando términos de uso y eso también es regulación. También van por temas de educación, alfabetización digital o mediática y luego también algunas soluciones tecnológicas. Esas son como las tres formas de solución que se están ensayando. Ninguna exitosa. Algunas han mostrado que son un poco mejores o tienen un poquito mejor resultado. Creo que por supuesto la de largo plazo y la gran apuesta es alfabetización digital, pero como digo, es lenta y ahorita es un poco difícil con nuestras fuerzas humanas, que estamos además tan saturados del tema, poder enfrentar, pero hay que hacerlo. Creo que el tema de regulación, sí se pueden regular algunas cosas. Obviamente no la expresión, es decir, no se puede regular quién dice qué cosa, ¿no ve? Post, sí. O sea, cualquiera puede decir lo que quiera en redes sociales. Después de que dice las cosas en redes sociales, ahí se juzga. Por ejemplo, es un delito. Puede haber un delito, ¿no? Hay injurias, hay amenazas, son delitos penales. O se puede juzgar la veracidad o no. Claro que es muy difícil a la velocidad que publicamos, porque publicamos mucho y las verificadoras no les da para verificar todo, pero ok. Y creo que también por el otro lado las soluciones un poco tecnológicas basadas en inteligencia artificial, etc. Yo sinceramente creo que lo que hay que hacer, así como todos entenderemos un poco cuál es el fenómeno y comenzaremos a mirar qué es lo que se está desarrollando aquí y acá y acá, es decir, hay que darle un poquito de nuestro tiempo a entender el tema. Ahora, creo que también falta un poco más de investigación y ahí tal vez es un actor que es poco mencionado. Se dice que la polarización y la desinformación sobre todo está afectando los polos, es decir, que quien ya quería creer algo, con la desinformación se alimenta y se radicaliza, pero quienes están en el medio se confunden nomás y después como más o menos viven su vida, ¿no? Entonces quienes están más afectados son estos que ya estaban polarizados y se radicalizan más. Si es así, ¿es un problema social realmente? No sé, es una pregunta, ¿no? ¿Será? ¿No? ¿Será menos
grave de lo que vemos, pero como es nuevo lo miramos más, no lo sé. Creo que también hay que hacer un poquito más de investigación y a partir de eso intentar encontrar algunas alianzas, como dices tú, pero creo que es un tema de todos, es un tema social, es un problema social y que todos deberíamos tener todos, ¿no? No solo gente que le gusta el tema y comienza a estudiar o tiene roles, ¿no? Como el tribunal que tiene que hacer algo, o sea, más allá de que te guste o no te guste, tienes que reaccionar. Hay algunos actores, digamos, ahí que tienen que hacer cosas o quieren hacer cosas, pero yo creo que todos un poquito entender y estudiar, y no solo desinformación, la vida digital en general. O sea, la vida digital es una vida tan grande, o tal vez hasta más grande, que la vida física. Todo lo que hacemos tiene un paralelo acelerado, porque Internet es una máquina de aceleración de procesos en la vida digital. Entonces deberíamos darle un poquitín más de tiempo también para entender las potencialidades y los riesgos de esa vida. Entonces, sí, nosotros estamos, o sea, los usuarios, usuarias, ciudadanos, ciudadanas que estamos ahí, las empresas tienen un rol importante locales e internacionales, los gobiernos y también como la parte técnica y académica que también tiene algo que decir. Es una alianza enorme, sí. ¿Se va a poder resolver? Yo sí creo que se puede resolver. Le estamos masticando cada vez más lento y cada vez le estamos entendiendo un poquito más. Entonces también es un fenómeno que nos ha dado un sopapo en la cara, porque realmente han habido cosas que uno no entendía por qué y cómo y se sentía como usado por dentro, ¿no? Pero ahorita ya lo estamos conversando más, por eso es importante conversar acerca de esto, hablar realmente qué es lo que es desinformación, qué es noticias falsas, viene de Trump, pero también aquí tiene unas manifestaciones en Bolivia específicas, ha afectado, no ha afectado, tal vez eso, bueno, ya para terminar, si es bueno decir que no hay evidencia científica de que en ningún proceso electoral la desinformación haya afectado el voto. Es decir, alguien que iba a votar por uno, que termine después de la desinformación votando por otro o por otra, ¿no? No hay evidencia, eso no significa que no haya sucedido, pero evidencia científica no hay. De lo que hay es que enrarece, o sea, arruina, digamos, el debate, la deliberación pública, afecta a instituciones, afecta medios de instituciones públicas, polariza y radicaliza y por lo tanto la afectación sobre todo es en cohesión social. De eso sí hay evidencias a medias, pero hay más. No hay evidencias de que una persona que votaba por uno o una candidata termine votando por uno u otra candidato. Entonces también ahí como, ok, paramos un poco, es un problema, sí, es grave, sí, pero también entendemos que no es que las personas somos así tan volubles de que yo votaba por un candidato y que me dicen que ese candidato es lo que sea, no sé, ¿no? Lo que sea, no diré nada, no diré un ejemplo, y que termine votando por otro porque me parece que es mejor, ¿no? Eso en general pareciera que no está pasando. Entonces, bueno, eso ubicar un poco y pues todos darnos un poquito de tiempo en el tema para entenderlo mejor. Gracias, Eliana. Raquel, desde el órgano electoral, ¿qué alianzas están ensayando? Porque como decíamos en toda la charla, no es un problema que puedan resolver, incluso tú lo mencionabas, no es un problema que lo puedan resolver solo ustedes. Entonces, frente a la desinformación que les afecta directamente, frente a esta polarización que complica cualquier panorama electoral, cualquier escenario electoral, ¿qué alianzas están ensayando ustedes y quiénes consideran que son sus aliadas, sus aliados clave? Ya, solo una tal vez no sé si aclaración o ponerlo o sea, no se puede plantear una regulación a la desinformación, ¿no? O sea, no hay que pensarlo desde esa mirada. Yo creo que, por ejemplo, si es necesario que, por ejemplo, la normativa que tengas que sacar para temas específicos tiene que ser consensuada. Voy a poner el caso del reglamento de campaña y propaganda electoral, que tiene que haber en un proceso electoral, ¿no? Porque ahí te define cómo van a actuar los candidatos, las organizaciones políticas, los propios medios de comunicación. Este puede ser un instrumento regulatorio para ver cómo se da, de lo que yo les hablaba hace rato, esos acuerdos que son importantes en campaña, esos acuerdos de ética, por ejemplo, ¿no? De hacer una campaña electoral limpia, y todo eso puede estar en un documento, ¿no? Y que es muy importante trabajarlo de manera coordinada con todos los actores involucrados.
O sea, esa es la perspectiva. Yo no creo en otra perspectiva que tenga que ver con la... También de encuestas, ¿no? Porque el tema de las encuestas es otro gran tema que se ha usado muchísimo para generar desinformación. Entonces hay que pensarlo de esa forma y no tanto como un tema de que sea una mordaza u otras cosas. Y tiene que ser además muy específico, ¿no? Muy específico. Yo les pongo el caso fundamental, un reglamento de campaña y propaganda electoral, ¿no? Donde se puedan registrar empresas de marketing, tal vez para llegar a lo que decir Diana. Ahora, ¿cómo se hace todo eso? Es una construcción, ¿no? Porque la entidad electoral no es un experto en este tema, es un experto en temas electorales. Tendrá que buscar alianzas con organizaciones no gubernamentales que trabajan con otras entidades electorales. Entonces es un trabajo conjunto en el que participan muchos. Hay muchas experiencias también de acuerdos entre entidades electorales y con medios de comunicación para el tema de las verificaciones. También lo hemos hecho aquí en Bolivia, por ejemplo, para la elección 2020, donde, bueno, sale alguna información que puede ser dudosa o que puede ser falsa, pues inmediatamente se verifica con la entidad electoral, ¿no? Refiriéndose. Y ese es un buen ejemplo que se puede aplicar a muchos otros ámbitos, ¿no? Estos acuerdos, pero yo creo que la solución pasa necesariamente por un trabajo conjunto donde están Estado, sociedad civil, todas las organizaciones. Y yo sí creo que este es un problema muy complicado, que evidentemente, dice Diana, lo importante es que nosotros somos ciudadanos que tomamos decisiones y que tenemos también la posibilidad de buscar información, contrastarla, creer o no, buscar más información, y al final quien decide es uno mismo, ¿no? Lo importante es que tengas información clara, y a eso deberíamos apuntar todos. Y sí, yo creo que es un problema que es mucho más complejo de lo que parece, que a veces no se lo ponen en el debate, porque luego, ¿qué te genera, no? Te genera... la desinformación te llega a generar hasta controversias que a veces pueden ser todas sobre falsedades, ¿no? Que nos enojemos entre bolivianos. Entonces, por eso es tan importante tomar este tema y ponerlo en el debate público desde diversos ámbitos. Y yo creo que sí hay que trabajar ya, o sea, desde ahora, tratarlo como un tema de mayor relevancia, de primera importancia. Ahora. Gracias, Raquel. Sí, evidentemente hoy creo que nos vamos todos con la sensación de que es un tema que escala múltiples niveles, implica demasiados esfuerzos de distintos ámbitos, desde la ciudadanía, desde el Estado, desde la sociedad civil, todo lo que tiene que ver con el espacio digital, cómo convivimos en él, cómo nos relacionamos. María Silvia, en la misma línea la pregunta, hace rato mencionabas que por ahí los periodistas también somos víctimas de campañas de descredibilidad, digamos, ¿no? Como que hay campañas de desinformación contra periodistas, contra medios, se socava la credibilidad, y también está por otro lado como que la agenda comercial de los medios más grandes, quizás. Entonces, como periodistas, ¿qué hacemos frente a la desinformación que recae sobre nosotras, sobre nuestro ejercicio profesional? ¿Con quiénes nos aliamos? ¿Cómo nos juntamos? Nos asociamos entre periodistas, nos relacionamos más con nuestras lectoras, con nuestros lectores. ¿Cómo le hacemos para blindarnos de alguna forma frente a la desinformación que nos ataca directamente? Ya, yo creo que hay dos formas en las que la desinformación puede atacar o estar relacionada con los medios y con los periodistas. Por un lado, con este descrédito en general, ¿no? Que se busca restarle confianza a los medios de comunicación, que de hecho ya han perdido bastante, ¿no? La encuesta que salió me parece, Latino Barómetro de 2021 decía que las instituciones con más confianza son la Iglesia, las Fuerzas Armadas, y mucho más abajo están los medios de comunicación. Entonces, por un lado está esta idea de que los medios mienten, de que los medios toman partido, y hay que recuperar esa credibilidad haciendo un mejor trabajo, ¿no? Pero también como periodistas en nuestro trabajo cotidiano tenemos que tener presente que muchas veces el poder de la desinformación nos busca como canales para difundir sus mensajes.
Entonces creo que un ejercicio cotidiano de los periodistas debe ser preguntarnos por qué esta fuente quiere que yo sepa lo que me está contando, ¿no? Muchas veces nos cuentan cosas que parecen confidenciales con un interés por detrás. Entonces hay que dudar de todo, incluso la gente que nos da información, y siempre contrastarla. Creo que algo clave también y súper importante en los periodistas es ser conscientes de nuestros propios sesgos. Todos los periodistas tenemos alguna afinidad política, y si somos conscientes de qué es lo que nosotros creemos, cuáles son las ideas que nosotros defendemos y conocemos nuestros sesgos, podemos mirar la realidad con mayor perspectiva. Y parte de ese ejercicio, que eso lo recomienda también una investigadora argentina, es seguir siempre al que piensa diferente. Los periodistas no podemos llenar nuestro Twitter de gente que piensa como nosotros. No podemos encerrarnos en una burbuja o en una tribu. Tenemos que seguir a la persona que, incluso que sabemos que desinforma, que puede mentir, que está en el bando totalmente opuesto a nuestra ideología, porque solamente así vamos a tener una perspectiva más amplia de la realidad, y eso va a dar mayor, a nosotros, ¿no? Nos va a dar una amplitud de mirada de la realidad, y va a hacer que nuestro trabajo sea de mayor calidad. Y a nivel de medios, sé que es una crisis muy grande la que están atravesando, pero creo que es necesario implementar protocolos de verificación de la información y de los datos, sobre todo en las notas más sensibles quizás, ¿no? O en las que tienen que salir con mucho apuro. En un momento hubo el área de corrección, ¿no? Los periodistas escribían la nota, los editores revisaban el contenido, la forma, el enfoque, etc. Y antes de la impresión pasaba por la sala de corrección, donde básicamente se corregían ortografía, se revisaba la sintaxis y demás, y era algo que pasaba siempre. O sea, un texto no podía irse a imprimir si no pasaba por corrección. Muchas redacciones han cerrado el área de corrección por la crisis económica, pero pienso que implementar un paso así tan central y tan vital de una redacción como que sea la verificación de la información, y no solamente fijarse si esta foto es de verdad o de mentira, ¿no? Verificar si los datos son confiables, el origen de los datos que estamos citando, incluso tener a alguien que sepa de leyes, si la ley a la que estamos haciendo referencia es la más actualizada, si hay otra que se podría consultar, como una verificación de contenidos y de calidad de los contenidos que estamos ofreciendo. Sé que es difícil por la crisis, pero quizás en los temas que puedan comprometer más el debate público y la calidad de nuestra democracia, creo que eso sería algo muy positivo de hacer. Gracias, María Silvia. Bueno, se acabó nuestro tiempo. Muchísimas gracias, Eliana, Raquel, María Silvia. Creo que son, como mencionaba Raquel, son temas bien complicados y que pueden llegar a polemizarse, pero creo que hay que perderle el miedo igual, y hay que comenzar a debatirlos, hay que comenzar a intercambiar criterios desde distintas miradas, ¿no? Y eso me parece interesante, y lo decía ya en la anterior mesa, desde el periodismo, desde una institución que forma parte de alguna forma del Estado, desde la sociedad civil, juntar comentarios, juntar miradas para poder sacar después conclusiones más amplias, justo para esto último que decía María Silvia, ¿no? Como que romper estas nuestras burbujas, esta especie de regulación algorítmica que ahora rige nuestras vidas y nuestras opiniones, ¿no? Muchísimas gracias a todas, ha sido un panel excelente y con mucho aprendizaje. Gracias igual a todos por acompañarnos.